Un saludo cordial. Las cosas se complican cada vez más para los golpistas. Hace unas horas Thomas Becker, representante de derechos humanos en Estados Unidos, señaló que también se está analizando un proceso judicial en ese país contra los autores de los hechos de Noviembre Negro. De manera introductoria señaló que se realizó un proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada, y que las víctimas ganaron $10 millones. Por errores judiciales no se lo pudo hacer efectivo para las víctimas, y que actualmente se está instaurando otro proceso contra los autores de los hechos de Noviembre Negro. Escuchemos la entrevista de Thomas Becker. Muy buenos días, compañero. Doctor, ¿en qué quedó este caso del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada respecto al caso de octubre? Bueno, como saben, nosotros hemos ganado hace unos 3 años, en abril de 2018. Explico todo porque los casos lamentablemente son muy complicados en Gringolandia. Ganamos en abril de 2018. El juez cambió el veredicto, por eso nosotros hemos presentado una solicitud a la Corte de Apelación. Y en julio del año pasado, la Corte de Apelación decidió en nuestro favor, en 2 sentidos. Primero, este tribunal dijo que habían errores del juez en la primera instancia, por eso cambió el veredicto para nosotros. Y la segunda cosa que hizo, que es muy interesante, es han permitido otro juicio para otro cargo. Entonces, nosotros ganamos en ejecuciones extrajudiciales, pero ahora también tenemos la posibilidad de otro juicio sobre asesinato culposo. Entonces estamos en esto. Los abogados de Goni ya han presentado otra, más o menos apelación para cambiar el veredicto y estamos en esto. Estamos presentando nuestros argumentos, pero en este momento somos los ganadores, pero siempre hay la posibilidad de cambiar, como siempre aquí en Gringolandia. Doctor, se hablaba de una indemnización para las víctimas de octubre. Sí, bueno, lo que pasó es las víctimas han ganado $10 millones, pero ya no hemos recibido nada. Ellos no han recibido nada porque estamos todavía en el proceso. Pero algo importante entender es que para las víctimas no es sobre el dinero, es sobre la justicia, es sobre mandar un mensaje muy importante, muy fuerte, que no puede matar a su propia gente. Bien, doctor. Algo que usted mencionaba es lo que la gente pide acá en Bolivia, las víctimas justamente de las personas que han fallecido, que han sido agredidas, heridas en el mes de octubre. ¿Se tienen fechas de los próximos juicios, de las próximas tal vez apelaciones que se van a presentar? La verdad es complicado decir, primero porque es un juicio es el primer juicio contra un expresidente vivo en los Estados Unidos, por eso es un caso muy histórico, pero también muy complicado. También estamos en estos días de COVID, por eso los procesos están avanzando en ritmos muy diferentes ahora. En teoría, podemos tener noticias en estos meses de la Corte para ver si van a aceptar los argumentos de los abogados de Goni, pero puede durar más tiempo con COVID, por eso no sabemos. Pero si pasamos por esta etapa, la próxima etapa sería la Corte Suprema y después de esto termina. Entonces, en estos 1 o 2 años máximo, en teoría todo debe terminar. Bien. ¿Y cuál es la situación actual de Gonzalo Sánchez de Lozada? Bueno, según la información que tenemos, todavía está en un suburbio fuera de Washington, D.C., pero está allá viviendo con su familia, está libre aquí. No, lamentablemente, hasta este momento el gobierno de los Estados Unidos no ha aceptado la petición para extradición, por eso está viviendo en su casa, por un lado un poco, sin problemas, pero por el otro lado, después de ganar el juicio aquí, mandó un mensaje muy fuerte y por eso sus vecinos, su comunidad, sus círculos de políticos entienden que es una persona procesado por ejecuciones extrajudiciales, por eso ha complicado su vida aquí, creo. Bien, hablamos acerca de las víctimas de octubre de 2003. Hablemos ahora, doctor, de lo que ha sucedido el año pasado en Sencata. ¿Qué información tiene usted respecto a ello también?
Bueno, nosotros en la Universidad de Harvard, en la clínica, hicimos una investigación y también con la red universitaria, con estudiantes y profesores de Yale, hicimos una investigación el año pasado mostrando que había masacres en Sacaba y Sencata y nosotros no hemos investigado tanto lo que pasó en la zona sur, en Pedregal, pero probablemente había masacres allá también. Entonces, bueno, la verdad es las víctimas tienen el derecho a traer un juicio y yo creo que hay personas muy responsables como en el juicio contra Goni para lo que pasó. Había violaciones grandes de derechos humanos. Y también en esos estudios tal vez se ha podido verificar la participación de exautoridades, militares. Bueno, nosotros hemos visto la trayectoria de las balas, etcétera, y hemos analizado estas cosas y llegaron desde donde estaban los policías y los militares. Entonces, ellos estaban en cargo de esta violencia, ellos cometieron esta violencia. Entonces, primero las fuerzas estatales, pero también por el mando de responsabilidad legal en Bolivia, hay autoridades como la presidenta, algunos ministros que estaban en cargo de estos tropas y pueden ser procesados también. Jurídico, ¿bajo qué delitos podrían ser procesados? Ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad. Bueno, había tortura, hay varios ejemplos de tortura, de detención arbitraria. Hay una lista muy grande, entonces, porque fue un año muy complicado, no solamente en Sacaba y Sencata, Octubre Negro fue complicado, pero es como un mes en más o menos un sitio, pero había violaciones en todo el país del año pasado, entonces hay muchos delitos y muchas alegaciones que pueden traer las víctimas del año pasado. Doctor, me imagino que con las víctimas de octubre de 2003 usted ha tenido bastante contacto. ¿Ha tenido también la posibilidad tal vez de hablar con las víctimas de lo que ha sucedido en Sencata? Sí, bueno, primero yo estaba en Sacaba el día de la masacre, entonces estaba con las víctimas este propio día, el día de la masacre. También estaba con las víctimas en Sencata, hemos hablado varias veces sobre las posibilidades de justicia y los caminos y hemos explorado las posibilidades porque, bueno, hay la posibilidad en Bolivia, un juicio de responsabilidades, un juicio normal, pero también escaparon algunas personas. Murillo escapó a los Estados Unidos, supuestamente todavía está aquí. López escapó primero, creo que a Brasil, tal vez a Panamá después. Por eso hay posibilidades internacionales. Hay juicios como en la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana o en los propios países, en estos países donde escaparon, por ejemplo aquí en Gringolandia. Desde su perspectiva, para ir terminando la entrevista, doctor, ¿cómo ve este proceso que se está llevando a cabo en contra de estas exautoridades? Bueno, la verdad es, en el juicio yo trabajé en el juicio de responsabilidades hace tiempo en la Corte Suprema con las víctimas de 2003. Estos procesos son largos, son complicados. Entonces, yo creo que las víctimas del año pasado, de Sencata, de Sacaba, de Pedregal, están tratando de ver cómo avanzamos, porque tiene que hacerlo muy bien. Si no lo hace bien, va a complicar todo. Entonces, por un lado, la gente quiere correr porque quiere justicia, necesita justicia, pero ellos tienen que hacerlo. Aquí en Gringolandia decimos, tenemos que puntar y cruzar el T. Tenemos que hacer todo bien, porque si no puede complicar y ellos pueden perder todo. Entonces, está avanzando, están presentando los documentos a las autoridades, están pidiendo un decreto supremo para trabajo, para ayuda humanitaria. Están en este proceso y hasta este momento el gobierno está participando. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.